¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Ullman, su servidor. Y primero que nada quería comenzar con explicarles que estoy haciendo solo el podcast el día de hoy porque mi partner, mi sidekick, mi socio, mi colega Sergio Rinaldi se encuentra un poco enfermo actualmente. A él no le gusta, Roberto, que yo diga que está enfermo. Pero tengo que explicar la razón por la cual no está aquí. Entonces, Sergio, te esperamos aquí muy pronto, que te sientas mejor. Ahora, voy a hacer más cortito el podcast el día de hoy y hablemos de las noticias más recientes, más relevantes, lo que ha ocurrido y que está en todas las noticias, en las redes sociales y también en televisión y los pocos periódicos que existen todavía. Primero que nada, la Corte Suprema... hablemos primero de las detenciones de inmigrantes en la Corte de Inmigración. Esta es una cosa que, como dicen en inglés, has been completely blown out of proportion. Hay exageración total porque yo he visto con mis propios ojos en redes sociales que han dicho que están deteniendo a todo el mundo en la Corte de Inmigración. Eso no es verdad para nada. No están deteniendo a todo el mundo en la Corte de Inmigración. Sí han detenido a algunas personas, eso también es verdad, y están detenidos y creo que ya han deportado a algunos también. Pero expliquemos a quién están deteniendo en la Corte de Inmigración y por qué. Primero que nada, a los únicos que han detenido en la Corte de Inmigración son a las personas que tienen menos de 2 años en Estados Unidos. Voy a repetir eso. Los que tienen menos de 2 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump trajo de vuelta, ahora en su segunda presidencia, lo que se llama en inglés el expedited removal, la deportación expedita. Pero esa deportación expedita es solamente para los que tienen menos de 2 años en Estados Unidos, no para los demás. Si usted tiene más de 2 años en este país, usted no corre riesgo de una deportación expedita, porque ya no está en ese grupo. Ahora, un caso muy famoso, muy sonado recientemente fue el caso de un venezolano que tiene 20 años de edad, si no estoy mal, que vive en el Bronx. El primer nombre, no me acuerdo el apellido, el primer nombre es Dylan. No sé si tú viste esta noticia, Roberto, pero se llama Dylan y él vino hace 1 año y medio más o menos de Venezuela. ¿Por qué? Porque, tenía muchos problemas en Venezuela, hay mucha delincuencia, tenía problemas con las pandillas y también yo pienso que es de la oposición, o sea, no está de acuerdo con el gobierno de Maduro en Venezuela. Además, su madre vive aquí en Estados Unidos, en el Bronx, en New York, junto con sus 2 hermanitos, una hermana y un hermano que nacieron aquí, que son ciudadanos americanos, obvio. Entonces Dylan vino hace menos de 2 años, se matriculó enseguida, right away, en el colegio. Estaba estudiando en un colegio aquí en el Bronx, muy querido Dylan por todos sus compañeros, por los profesores. Y además estaba trabajando part-time para ayudar a su mamá con los gastos de la casa. Y también estaba cuidando a sus hermanitos, a su hermana y su hermano, porque su mamá tiene 2 o 3 trabajos, porque es madre soltera y es la única manera en este país. Tiene que trabajar durísimo la madre para mantener el hogar. Anyway, Dylan cuando vino se entregó en la frontera y le dieron papeles los de inmigración en la frontera. Y él tenía que presentarse en la Corte de Inmigración. Él pidió asilo, creo que ya tenía un permiso de trabajo porque aplicó por el asilo, por todos los problemas que tuvo en Venezuela. Entonces, no olvidemos que cuando una persona pide asilo, esa persona tiene que ir a Corte de Inmigración a defenderse, porque el asilo es una defensa en la Corte de Inmigración.
Entonces, él fue porque tenía su cita de corte, su fecha de corte, fue recientemente con su mamá, pero no sabía que estaban haciendo esto los de inmigración, los de ICE, los agentes de ICE. Lo que han estado haciendo en semanas recientes es lo siguiente. Para los que tienen menos de 2 años en este país y que van a la corte sin abogado, ojo, eso es lo que pasó con Dylan, él fue a la corte sin abogado. Lo que están haciendo los fiscales, que son nuestros enemigos, bueno, no quiero llamarles enemigos, nuestros adversarios en la corte de inmigración, es ellos están pidiendo que el juez haga un dismissal, o sea, que desestime, que cierre el caso de asilo de la persona inmigrante que está pidiendo asilo. ¿Por qué? Porque fue mal llenado el formulario, porque no hay una base legal para el asilo, porque a lo mejor la persona lo hizo sin abogado, el formulario I-589. Ese es el formulario del asilo, I-589. Hay mucha gente que por ahorrarse dinero llenó el formulario no con abogados, sino con tramitadores, con iglesias. Pero aquí viene el refrán que para mí tiene mucho sentido: lo barato sale caro, porque el nuevo gobierno de Trump y los jueces de inmigración y los fiscales, si ellos ven que no fue llenado con una base legal, con un nexo político y con otros aspectos que tiene que tener una I-589, el formulario de asilo bien llenado, están pidiendo ahí mismo, en la primera audiencia, al juez que cierre el caso, porque no hay una base, un fundamento legal para esa aplicación de asilo. Y los jueces están accediendo y están haciendo lo que les piden los fiscales. ¿Por qué también? Porque no hay un abogado defensor ahí. Entonces, como el único abogado es el fiscal, el juez está cerrando el caso. Ahora, al principio, en los primeros minutos, la persona inmigrante piensa que eso es una cosa buena, porque si su caso está siendo cerrado, él o ella ya no tiene que ir a corte, nunca más. Pero lo que no se están dando cuenta es que todo esto es una estrategia de los fiscales, porque una vez que la persona ya no tiene su caso de asilo, su defensa de asilo, está completamente descubierta, está completamente desprotegida, y ahí los fiscales están imponiéndole a la persona, le están hitting them, como dicen en inglés, con la deportación expedita, porque de repente esta persona tiene menos de 2 años en Estados Unidos y el asilo que tenía antes ya no lo tiene porque el juez ya le quitó. Ahora está completamente vulnerable y sujeta a la deportación expedita. Y los fiscales ya se pusieron de acuerdo con los de ICE, los agentes de ICE, antes de la audiencia. Los agentes de ICE están afuera de la corte esperándole con las esposas y le detienen y se lo llevan detenido y le llevan a una prisión de inmigración. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? La moraleja es: tienen que ir a corte con abogados de inmigración, con abogados de inmigración. Bueno, los jueces no permiten que una persona que no es abogado o abogada comparezca en la corte de inmigración. Una persona tramitadora o algo así no puede comparecer delante de un juez, solamente un abogado. Pero miren, yo incluso soy abogado de inmigración con 28 años de experiencia. Yo decía a veces a los clientes que si no tenían dinero para contratarme, que vayan la primera vez a la corte, a la primera audiencia sin abogado, porque históricamente los jueces no han dicho gran cosa, nunca les retan, nunca les amonestan, solamente les dicen: ok, está bien, la próxima vez te doy otra fecha, la próxima vez tienes que comparecer aquí en la corte con abogado o abogada. Ya no estamos en esos tiempos. Ahora usted tiene que ir a la primera corte, sobre todo si tiene menos de 2 años en este país, pero siempre, en todos los casos, incluso los que tienen 20 años en este país, a la primera corte tienen que ir con abogado. Tienen que ir con abogado porque si no, va a pasar cosas similares a lo que pasó con Dylan. Los fiscales van a tomar ventaja de que usted no está protegido, no está representado por un abogado. Es sumamente importante porque los abogados jamás vamos a permitir que el juez
haga el dismissal, que el juez cierre el caso. No vamos a permitir eso. Nos vamos a oponer a la moción, que se llama motion en inglés, del fiscal pidiéndole al juez que cierre el caso. Nos vamos a oponer y vamos a decirle al juez, danos unos días más para enmendar la 589 que fue hecha por una persona que no es abogado, para que nosotros, los abogados, hagamos una nueva versión de la misma 589, una enmienda que se llama, y vamos a regresar acá a la corte y vamos a seguir peleando el caso de asilo, porque mi cliente tiene un caso real de asilo. Él fue víctima de persecución en su país de origen. Entonces, una vez más, es de vital importancia que si usted tiene un caso de inmigración y sobre todo si tiene menos de 2 años en Estados Unidos, que comparezca en corte desde la primera audiencia con su abogado de inmigración. Entonces, bueno, eso es con respecto a que están deteniendo a la gente en la corte de inmigración. No están deteniendo a todo el mundo, solamente a algunos, y es de vital importancia que vaya a la corte con abogado. Otra noticia mala que hemos recibido recientemente, en días recientes, de hecho, esto ocurrió el viernes de la semana pasada. La fecha exacta fue, si no me equivoco, Roberto, 30 de mayo. Viernes 30 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos, la corte más alta de este país, básicamente canceló el parol humanitario. Más específicamente, estuvo de acuerdo con el gobierno de Trump que canceló el parol humanitario. Ahora, esto es terrible porque estas son más de 500,000 personas, más de medio millón de personas que vinieron durante los últimos años, durante el gobierno de Joe Biden, y son de 4 países, que son Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Estas personas no vinieron por la frontera. Cuando Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security, la jefa de inmigración, ha dicho varias veces que estas personas son ilegales en este país, eso es completamente falso, completamente falso. Estas personas vinieron todos y cada uno de ellos, más de 500,000, vinieron no por la frontera, sino en avión con un parol, con un permiso de entrada legal a este país. Además, todos y cada uno tienen un sponsor, un patrocinador en este país. Pero bueno, el gobierno de Trump no está de acuerdo con esto porque también les dieron un permiso de trabajo y es gente que ha estado aquí trabajando muy duro, pagando impuestos, contribuyendo a la economía. Además, vienen de 4 países que tienen muchos problemas políticos y socioeconómicos, que son, una vez más, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Y muchas de estas personas tienen ellos directamente problemas políticos con sus gobiernos. Entonces ellos, vamos a hablar un poco más en unos minutos, también califican para el asilo. Pero les han quitado esta protección porque vinieron por 2 años legalmente a este país con el permiso de trabajo para estar aquí. De hecho, el año pasado en ese debate, cuando Donald Trump dijo que los inmigrantes, sobre todo de Haití, en Ohio, estaban comiéndose los perros y los gatos, eran mayormente personas de Haití que estaban aquí con el parol humanitario. Es muy, muy importante que ustedes sepan que esto no es algo definitivo. Es una terrible noticia de la Corte Suprema, pero no es una orden final de la Corte Suprema. Ojo. ¿Por qué? Porque existe un pleito, un litigio, una demanda en el primer circuito, que es Massachusetts y otros estados, Rhode Island, en el cual ciertas de estas personas que están aquí con el parol humanitario han demandado al gobierno de Trump. Los jueces, el juez federal estuvo de acuerdo con los inmigrantes al principio y no de acuerdo con el gobierno de Trump. Y también la Corte de Apelaciones del primer circuito estuvo de acuerdo con los inmigrantes, no con el gobierno de Trump. ¿Qué hizo el gobierno de Trump? Apeló a la Corte Suprema. Y por ahora la Corte Suprema está de acuerdo con Trump, no con los inmigrantes.
Pero la Corte Suprema dijo que no es una orden final porque el pleito en el primer circuito en Massachusetts continúa. Entonces, la Corte Suprema dijo, por ahora, ustedes pueden quitarles la protección temporal a más de 500,000 personas, lo cual es terrible, por supuesto. Pero tenemos que esperar que se decida el juicio, el pleito, la demanda en el primer circuito primero, antes de dar una orden final. Eso significa que si en el primer circuito el juez federal y la Corte de Apelaciones da una orden final a favor de los inmigrantes, ahí veamos qué pasa. Si Trump apela de nuevo, porque por supuesto que apelaría de nuevo, hay que ver si la Corte Suprema toma ese caso, porque a veces la Corte Suprema no toma los casos. Y ahí moriría, o sea, quedaría con la decisión final del primer circuito a favor de los inmigrantes. Pero por ahora, me imagino que los de ICE, como tienen temporalmente esta orden de poder detener a personas que han tenido el parol humanitario, es muy, muy importante que usted sepa, si usted está aquí con el parol humanitario y usted es de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela, es muy, muy importante que usted sepa que usted califica para el asilo, por supuesto. A menos que usted no esté en contra de su gobierno en su país de origen y que no haya tenido ningún problema. Pero si usted me dice a mí, a los abogados de inmigración, que usted sí tiene temor de regresar a su país de origen porque hay problemas políticos con el gobierno y usted es de la oposición, por ejemplo, usted califica para el asilo. Y deberíamos aplicar ya ahora para el asilo. Porque eso de la demanda en el primer circuito can go either way. Puede ser que dictaminen a favor suyo, puede ser que no. Y puede ser que Trump, cuando apele, que la Corte Suprema tome el caso o no. Hay demasiadas cosas inciertas. Nada está garantizado, sobre todo en inmigración. Entonces es sumamente importante que si usted es de uno de esos países, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, que haga la consulta con nosotros lo antes posible, porque califica para el asilo. Ahora, antes de terminar, dos cosas. Quiero hablar de dos de esos 4 países. Quiero hablar de Cuba y de Venezuela. Para los cubanos, esto no es para la mayoría, yo diría, de los cubanos que están aquí con el parol humanitario. Esto no es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si usted vino con el parol humanitario y tiene más de un año en Estados Unidos, usted califica ahora para ajustar su estatus, para sacar la Green Card aquí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el Cuban Adjustment Act. Es una ley que viene desde la década de los 60s, que tiene como 60 años de existencia y que dice que todo cubano por ahora o cubana que fue admitido legalmente a este país, o sea que no vino por la frontera ilegalmente, sino que fue aceptado con visa o con parol, bajo palabra, y tiene más de un año aquí, esa persona califica para sacar su Green Card. Aquí. No tiene que viajar a ningún lado, no tiene que pedir ningún perdón. Entonces, para los cubanos, no es tan mala la noticia para la mayoría, porque califican ahora la mayoría para sacar la Green Card aquí. Pero igual, si usted es cubano y vino con el parol humanitario y tiene más de un año aquí, haga la consulta con Yuma Maday Fasano, porque podemos aplicar para usted el formulario I-485 para sacar su Green Card. Voy a dar aquí el número telefónico. Después lo pones en la pantalla, Roberto, por favor. Pero es 877-796-8626. Una pregunta, Roberto. ¿Has puesto los códigos QR en la pantalla? Sí, en los códigos sí. Ok. Porque también cuando salga este podcast, ustedes pueden apuntar su teléfono al código QR que está en la pantalla y sacar una cita con nosotros también. Ahora, finalmente hablemos de los venezolanos. Los venezolanos es como que han tenido un double whammy, un doble golpe, porque hace un par de semanas les quitaron el TPS, terrible, y eso parece que eso es permanente de la Corte Suprema. Y hay como 350,000 venezolanos,
la gran mayoría de los cuales ya no tienen TPS. Para ustedes es vitalmente importante que hagan una consulta con los abogados lo antes posible, porque tenemos que aplicar para su asilo. Los venezolanos tienen casos de asilo particularmente fuertes, súper fuertes. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar tenemos el gobierno de Maduro, que hay muchos problemas políticos, pero además hay un par de factores que involucran al gobierno de Estados Unidos. Para comenzar, Kristi Noem dijo hace unos meses que todos los venezolanos que están aquí son criminales. Eso por supuesto que no es verdad. La mayoría de venezolanos que están aquí son personas altamente educadas, altamente sofisticadas, que tienen diplomas universitarios o graduate degrees, son profesionales y todo esto. Entonces, sí, pero sí también hay criminales, también hay pandilleros que han venido acá a Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos está categorizando a muchos inmigrantes venezolanos de pandilleros, de criminales, y usted no es pandillero ni criminal como la mayoría de venezolanos, el mismo gobierno de Estados Unidos ha dicho indirectamente que usted no puede ser regresado a Venezuela, porque Venezuela, según el gobierno de este país, está lleno de criminales y delincuentes y pandilleros. Además, hace un mes, por ahí, hubo una operación en Venezuela en la cual rescataron a... Esto no se ha hablado mucho aquí en este país, pero estuvo en las noticias del 6 de mayo 2025. De alguna manera lograron rescatar a personas que estaban detenidas y secuestradas. Estaban como rehenes, escapando del gobierno de Maduro. Eran miembros de la oposición y estaban escondidos en la embajada argentina, si no estoy mal. Pero no podían salir de ahí, por supuesto. Y además el gobierno de Maduro estaba quitándoles la luz y la comida y todo esto. Entonces, el gobierno de Estados Unidos y de Argentina y Brasil e Italia, si no estoy mal, hizo una operación para rescatar a esta gente y sacarlos de Venezuela. Y lo hicieron. Y muchos de ellos están aquí en Estados Unidos ahora. Entonces, el mismo gobierno de este país, de Estados Unidos, ha participado en operaciones en contra del gobierno de Venezuela. Eso da más fuerza todavía a su caso de asilo, si usted es venezolano. Y finalmente, y esto también ocurrió un poco después, recientemente Marco Rubio, el secretario de Estado de este país, testificó por delante del Senado en el Congreso de Estados Unidos. Y cuando le preguntaron acerca de por qué les han quitado el TPS a los venezolanos, su respuesta fue: pero los venezolanos tienen excelentes casos de asilo, todos ellos. Bueno, en primer lugar me rasco la cabeza y me pregunto, si tienen excelentes casos de asilo, ¿por qué les quitaron el TPS? Pero bueno, en definitiva, si usted es venezolano y tuvo el TPS, o usted es venezolano y tuvo el parol humanitario, todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, tienen casos excelentes de asilo, ya sea si tuvo el parol humanitario o el TPS, que ya no tienen el TPS y tal vez ya no tengan tampoco el parol humanitario. Por ahora no tienen, por la orden de la Corte Suprema. Tiene que hacer la consulta con nosotros. Tenemos que someter ya su caso de asilo. Hagámoslo lo antes posible. Llame ahora mismo al 877-796-8626 o apunte sus teléfonos celulares, teléfonos móviles en cámara a los códigos QR. Nos vemos muy pronto. No se den por vencidos nunca en inmigración. Estamos atravesando por tiempos difíciles, pero no es el momento de asustarse, no es el momento de tener miedo, y no escuche y no crea todo lo que ve en redes sociales. Un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración.